de la palabra. Esta reflexión la hacemos honrando la gloria del Eterno, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Marcos, capítulo 16, más exactamente en el versículo 14. Este es el momento cuando Cristo, luego que se levanta de la tumba, se aparece allí a sus discípulos. Gloria al nombre de Jesucristo. Lo tenemos todo, ¿verdad, amado? Entonces San Marcos capítulo 16 versículo 14 dice textualmente: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Qué bueno es el Señor. Ya tenemos aquí también todas las ayudas en pantalla. Todavía me faltan algunas personas que están allí de pies. Por favor, voy a rogarles. Yo voy a esperar un momentito y le voy a rogar a todas las personas que permanecen de pies, por favor, se ubican, porque es la manera como nos gusta aquí, ese orden en todo. Si me ayuda rápidamente allí, todo el equipo encargado de el orden en el templo. Todavía veo personas que están de pies allí, me los ubican y vamos a entrar allí en esta parte de la palabra. Muy bien, amado. Entonces, con la ayuda del Señor, con la gracia de Dios, con la ayuda del Señor, hemos traído un tema tan precioso, pues como todos los que Dios en su misericordia nos da. Y vamos a hablar de este punto, amado, pidiendo sabiduría para entender los propósitos de Dios. Bueno, siempre trazamos un tema, nos enfocamos en él, meditamos en ese tema, y obviamente el objetivo es que todo esto lo apliquemos a nuestras vidas. Siempre que hay una enseñanza, queda una aplicación que tiene que ser puesta por práctica. Luego que usted y yo hemos recibido el consejo de la palabra, entonces hay una aplicación, hay una conclusión que luego de ser transmitida tiene que ser colocada por obra. Cada vez que usted y yo recibimos la palabra, entonces hay una bendición para nosotros. Amén. Uno de los objetivos al estudiar la palabra, a ir al texto sagrado, uno de los grandes objetivos cuando usted y yo abrimos el corazón para estudiar la palabra, es eso, que quede una aplicación muy directa. La Biblia nos está trayendo enseñanzas prácticas. Todo lo que aprendemos es puesto por obra. Cuando el Señor Jesucristo terminó en alguna ocasión una de sus enseñanzas, Él dijo que si una persona aplicaba eso que Él había enseñado y predicado, si una persona lo ponía por práctica, entonces era como una persona que tenía una construcción sobre roca, ¿verdad? Cuando alguien recibe la orientación de Dios a través de la palabra y la pone por obra, entonces el Señor dijo, es como alguien que edifica sobre roca. Si alguien recibe la palabra y la aplica a su vida, esa palabra no se va, la aplica a su vida, entonces dijo el Señor, es como alguien que edifica sobre roca. Pero que alguien recibe la palabra y no sucede nada, dice el Señor, es como alguien que edifica sobre arena. Entonces, por eso es que hoy, amado, vamos a dejar que Dios nos pueda ministrar a través de la palabra, porque llega el momento de pedir a Dios sabiduría para comprender los propósitos de Dios. Amén. Déjeme decirle, amado, Dios a través de la palabra se quejó en cantidad de ocasiones cuando el pueblo no entendía las cosas. Amén. Dios, nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
se quejó, vamos a decirlo así, para entenderlo más fácil. Dios se quejó del pueblo cuando el pueblo no entendía. Porque qué difícil entender los propósitos de Dios. Es tan difícil. No porque Dios no quiera que así suceda. Dios quiere que entendamos. Dios está buscando un pueblo entendido, un pueblo que capte lo que Él enseña. Si hay algo que Dios está buscando, oh gloria al poder de Jesucristo, si hay algo que Dios está buscando, es un pueblo que lo entienda, que capte las ideas, los propósitos, las metas, los objetivos. Hoy nos encontramos, amado, con una generación que escucha mucho la palabra. Si usted hace referencia a cuántos mensajes ha escuchado de parte de Dios desde el momento en que Cristo le rescató, piense por un momento en esto, porque la palabra no es solamente para gritar gloria a Dios y aleluya. No, eso es un mecanismo, eso es un asunto mecánico. La palabra no es solamente para gritar gloria a Dios y aleluya, gloria a Dios. No, la palabra también nos pone a pensar. La palabra también está diseñada para trabajar en nosotros. Entonces Dios, si hay algo que Dios quiere, es un pueblo que entienda sus propósitos, que entienda la palabra. Les digo, piense por ejemplo cuántos mensajes ha recibido usted, cuántos mensajes he recibido yo desde el momento en que Cristo nos rescata. Miles de mensajes, miles. Por ejemplo, una persona que ha sido criada en el evangelio, ¿verdad? ¿Cuántos mensajes ha escuchado? ¿No cree usted que llegó la hora de que toda esa palabra sea puesta por obra? Amén. Pero qué difícil hacerlo. Entonces, amado, ocupémonos en esto. Pidámosle a Dios sabiduría para entender más y más esos propósitos divinos. Nosotros hoy por lo general oramos para que Dios nos dé un carro nuevo. Oramos para que Dios nos dé una casa nueva, un carro nuevo, para que nos asciendan allí de cargo en la empresa, ¿verdad? Para que haya un mejor salario. Mire, oramos por todo eso. Pero qué difícil pedirle: Dios, dame sabiduría para comprender tu palabra. Dame sabiduría para entender tus propósitos. ¿Verdad que es una oración que escasea? ¿Cierto? Ya le dije, oramos mucho que Dios nos dé un carro nuevo. Oramos mucho para que las ventas estén a reventar. Oramos para que las ventas estén a reventar, para que la refrigeradora se desbarate de lo llena que está. Oramos, pero no se ve hoy. Hoy escasea la gente que le dice a Dios: Señor, ayúdame a entender tus propósitos, ayúdame a entender tus objetivos, ayúdame a entender por qué tú me tienes en este camino, porque hace falta eso. Les dije que Dios se quejó mucho y se queja cuando el pueblo no entiende sus propósitos. Desde el Antiguo Testamento, amén, vemos a Dios preocupado por eso. Amén. Un texto que se ha hecho mención últimamente, allí en el libro del profeta Isaías. Recuerde que por allá en el capítulo 1 de este libro profético, Isaías, qué bendición. Isaías en su capítulo 1 expresa la queja de Dios. El pueblo no entiende a Dios, no entienden. Qué preocupación. Dice el versículo 2 del capítulo 1 de este libro profético de Isaías. Dios expresa una queja a través del profeta: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Dios, habla Jehová. ¿Qué dice Dios? Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Pero para que no haya la más mínima duda de la queja de Dios, el Señor dice: el buey
conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. ¿Qué dice Dios? Israel no entiende. Subraya esa frase. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Bueno, amado, ahora voy a decirle algo. Hay cientos de versículos en el Antiguo Testamento, allá, por aquí, eso sí, allá, qué bendición, amén. Hay cientos de versículos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo donde Dios se queja porque el pueblo no entiende, amén. Obviamente no los puedo mencionar todos por razones de tiempo, pero por lo menos los pocos que llegue a mencionar, cáptelos, tranquilo, descansadito, relajado. Cualquier preocupación, soltémosla en las manos de Dios y precisamente entendamos esto, amén. Dios le dice al cielo y a la tierra, escuchen esto. En un primer punto, crié hijos y los engrandecí. Si usted mira la historia, amén, desde el momento en que Dios va a formar a esta nación, mire, amado, Dios formó a Israel de nada. Muchas veces los profetas tuvieron que decirle a la nación: un amorreo a punto de perecer fue tu padre. Un amorreo, un pagano a punto de perecer fue tu padre. Dios les dice: ustedes no eran nada. Si están preocupados de dónde lo saqué, un amorreo, un pagano, un idólatra a punto de perecer fue tu padre, refiriéndose a Abraham. Recuerde cómo era toda esa situación con Abraham. Y Dios levanta un pueblo de nada. Pero cuando ya Dios los bendice, entonces dice Dios en la primera parte allí del versículo 2: entonces crié hijos y los engrandecí. Pero luego ellos se rebelaron. ¿No cree usted, amado, que debió suceder todo lo contrario? Mire, cuando Dios lo bendice a uno, lo primero que uno hace es estar agradecido con Dios. Pero la gente se rebela porque no entienden. Yo siempre digo: mire, amado, yo en estos años de ministerio he conocido gente que Dios la levanta de nada. Yo he conocido gente que ha llegado a la iglesia únicamente con la ropa que traía puesta el día que llegaron. No tenían nada. Y Dios los bendice, pero luego se rebelan. Lo mismo que el pueblo de Israel. Lo mismo. ¿Cuántas personas que, bueno, vale anotar que esa es la experiencia de todos, ¿verdad? Así llegamos todos, no tenían nada. Gente que no tenía nada, ¿cuánta gente llegó acabada? Y hoy mire toda la bendición tan hermosa que Dios nos ha dado. ¿Usted considera que Dios le ha bendecido, amado? ¿Cuántos consideramos que Dios nos ha bendecido grandemente? ¿Cuántos de verdad consideramos? Pero ¿por qué la gente se rebela? No entienden exactamente. Entonces dice Dios: crié hijos y los engrandecí. Se rebelaron contra mí porque no entendían. Porque si entendieran, estarían agradecidos. Si entendieran, estarían agradecidos, ¿verdad? Y luego Dios va a hacer una comparación. Yo en días pasados estuve meditando en este texto, amado, y se lo comento. Más de una tarde estuve meditando en este texto. Y, Señor, esto es impresionante. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Dios tiene que decir: esa creación animal, esos ejemplos tan sencillos como el del buey, como el del asno, tienen una aplicación muy directa a esto. El buey conoce al dueño, lo conoce, lo distingue. Pero viene ahora: el asno conoce el pesebre de su señor. Yo les comenté en alguna, mire por aquí, mire. En alguna ocasión yo le comenté, ¿verdad?, que, por ejemplo, esto es un ejemplo tan práctico. Mis abuelos tenían una casita de campo allá en la montaña. Mis abuelos tenían una casita de campo y bajábamos de la montaña a hacer los mercados para llevar allá a la montaña.
Gloria al nombre de Jesús. Mi abuela tenía su asno y bueno, ¿verdad? Era bien obediente y entonces lo cargábamos y se iba adelante. ¿Usted no se acuerda de esos animalitos allá que se iban adelante? Oiga, y allá llegaban, no se extraviaban, no se desviaban. Y entonces yo preocupado porque mi abuela enviaba el asno adelante, yo preocupado, yo asustado, ¿verdad? Ya me decía: tranquilo, hijito, tranquilo, muchacho. Y se iba y nos demorábamos. Cuando llegábamos allá, ya estaba el animalito allá, había seguido el camino solo. Y yo le decía: oye, abuela, míralo, llegó. Dijo: sí, hijo, él es muy inteligente, gloria a Cristo, ¿verdad? El asno conoce el pesebre de su señor. Pero dice Dios: mientras el buey conoce a su dueño, mientras el asno conoce el pesebre de su señor, Israel no entiende. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Ahora, referente o haciendo allí énfasis en ese conocimiento, cuando vamos por ejemplo al libro de Oseas, recuerde que allí también Dios se quejó de que el pueblo no entendía. Allí en el libro de Oseas, vamos, unos minutitos nos quedan ya. En el libro de Oseas, ahí lo encuentra también. Les dije, hay cientos de pasajes en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, donde Dios se queja que el pueblo no entiende. También nos vemos allí, nos encontramos en el libro del profeta Oseas. Ya encontró a Oseas, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas. Ahí está, Oseas, ahí está. En Oseas capítulo 4, en el versículo 6, Dios dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oiga eso, como si lo anterior fuera poco. Eso, y qué bueno ir mirando en la palabra. Tenemos aquí todas las ayudas, estudiando. Luego ya viene el tiempo allí para compartir acerca de familia. Pero siempre digo, por ahora, qué importante estas cosas. Como si lo anterior fuera poco, a través del profeta Oseas también Dios se queja. Vale anotar que en los días del ministerio del profeta Oseas había mucha prosperidad económica, pero el pueblo estaba lejos de Dios. Vale anotar eso. Vale anotar, en los días del profeta Oseas, ¿verdad?, se predicó al reino del norte. En los días del profeta, el pueblo tenía una prosperidad espiritual una prosperidad económica muy terrible. Tenían buenos cargos, tenían buenas entradas, tenían lujos, tenían comodidades, buenas empresas, qué sé yo, tantas cosas. Pero ¿de qué se queja Dios? El pueblo no tiene conocimiento de Dios. Porque ¿de qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve tener tanto lujo, tantas comodidades, ser el presidente de la empresa, tener acciones en Microsoft, qué sé yo, pero no tengo de Dios? No tengo de Dios. ¿De qué me sirve tanto lujo, tanta comodidad, tantas diversiones, pero no tengo nada de Dios? No tengo nada de Dios. Una pregunta que hizo el Señor Jesucristo. Usted que se ilusiona tanto: si yo fuera el presidente de esa compañía, si yo por lo menos tuviera un paquetito de acciones en esa compañía, y se ilusionan, ¿verdad? Y qué sé yo, tantas cosas. Tranquilo, no se preocupe por eso. Tranquilo, amén. Busquemos a Dios, que el Señor se encarga de lo que nos hace falta, gloria a Cristo. Pero busquemos a Dios, amén. Pero busquémosle a Él. El Señor Jesucristo dijo una tremenda realidad: ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma? Entonces ahora Dios dice: mi pueblo fue destruido, le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y Dios se queja. Ahora, no tenían conocimiento
le faltó conocimiento. ¿Conocimiento en qué? En arquitectura, en ingeniería, en gastronomía, en bellas artes. No, conocimiento de Dios. Porque le voy a decir algo: usted puede tener mucho conocimiento de aquí, puede tener mucho, ¿verdad? Pero si no tiene conocimiento de Dios, está perdido, fatalmente perdido. Y he venido colocando un ejemplo, ¿verdad?, del científico más renombrado que hay en este momento. Ya usted lo sabe, ya usted lo sabe. Podemos hablar del científico más renombrado en este momento. Ya usted lo sabe, porque le he venido trayendo ese tema de días atrás. Y yo digo, Dios tenga misericordia de ese hombre. Se va de este mundo sin Cristo, y usted ya sabe a dónde se va este personaje, ¿verdad? Gloria a Cristo, aleluya. Y entonces Dios se preocupa. Cuando no hay conocimiento, viene la destrucción. Pero Dios se sigue quejando de ese pueblo que no entiende. Amén. Cuando usted va al libro del profeta Jeremías, ahí cerquita, oiga, mire, amado, muchos textos hay. Cuando vamos allí al libro del profeta Jeremías, también Dios a través del profeta se queja de un pueblo que no entiende, un pueblo que está lejos de Dios. Amén. No entiende. Por cierto, para entender hay que tener la palabra y el texto sagrado allí para aprender. Amén. En el capítulo 4 del libro del profeta Jeremías, bueno, hay tantos puntos aquí tan hermosos en este libro. Amén. El pueblo deja a Dios, y Dios a través del profeta se queja de este pueblo. No entienden, no captan, están lejos de Dios. En el versículo 22 lo tiene, Jeremías 4:22. Dice Dios: mi pueblo es necio. No está diciendo de la gente inconversa. Dice Dios, escúchelo: mi pueblo es necio. No me conocieron. Una persona puede cantar coro, gritar, danzar y estar lejos de Dios. Hay gente que puede en una iglesia gritar, danzar. El otro día vi un joven que danzaba en todos los cultos. Pero si usted me pregunta a estas alturas dónde está, le voy a dar una noticia lamentable y triste, y no se la doy para que no pierda el gozo. Y en todos los cultos gritaba, danzaba, ¿verdad? Y si usted, oiga, ¿y dónde está ese joven que danzaba en todos los cultos? Hay personas que pueden estar en un templo, pueden gritar, pero pueden estar lejos de Dios. Amén. Porque le voy a decir algo: a Dios hay que meterlo en el corazón. Gloria a Cristo Jesús. Deje que Dios arrope su vida. Deje que Dios se introduzca. Deje que Dios trabaje en lo profundo de su corazón, ¿verdad? Hay mucha gente que puede gritar, puede cantar. Mire cómo está la gente preocupada por todos esos cantantes de renombre, que ahora lo primero que están promoviendo es el pecado, la idolatría y la apostasía. Pero cantan, gritan, tienen miles de seguidores. Si usted mira todos esos cantantes modernos, de los cuales por cierto mucha juventud admiran, ¿verdad? Si la gente tuviera discernimiento. Yo le dije a un grupo de hermanos: no traigan ese tipo de música aquí, porque eso no inspira para nada, para nada. Necesitamos cosas que nos inspiren en la presencia del Dios del cielo. Por ejemplo, hoy todo ese grupo de cantantes modernos, que por cierto tienen muchos seguidores en las iglesias, promueven el pecado, promueven la apostasía, promueven la promiscuidad sexual y tantas cosas, pero la gente lo sigue. Dios dice: mi pueblo es necio, no me conocieron. Porque cuando uno conoce a Dios, lo primero que hace es consagrarse al Señor. La primera actitud, la primera evidencia
Cuando una persona es impactada por Dios a través de Cristo, no son las lenguas, no son los milagros. Sorpréndase, allá. Una evidencia. La primera evidencia cuando una persona es ministrada por Dios, tocada por Dios, no son las lenguas, no son los milagros. La primera evidencia es la persona se consagra a Dios. Esa es la primera evidencia. Ni siquiera las lenguas, no. La evidencia. Si yo soy impactado por un Dios tan poderoso, tan hermoso, me rindo, me humillo, me consagro. Le digo a Dios: Señor, mi vida no tiene sentido sin ti. Sin ti estoy perdido, Señor. Pero cuánta gente altiva. Entonces, mi pueblo es necio. Mire todo lo que Dios dice. No me conocieron. Son hijos ignorantes. No son entendidos. No entienden. No son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Bueno, amado, si yo sigo recorriendo aquí el Antiguo Testamento y sigo mirando, usted se va a sorprender cómo Dios se queja por ese pueblo. Amén. Que no entiende, no valora. Por eso es tan importante, amado, cuando estamos en la presencia del Señor, abrir todo el corazón y decir: Señor, enséñame, háblame, que yo capte las ideas que tú me transmites. Amén. Señor, que esto que tú me enseñas lo haga una realidad en mi vida. Y así por el estilo. De hecho, por el pueblo no entender, vino el caos, vino la destrucción, vino el juicio de Dios, ¿verdad? Cuando la palabra, un texto más en esta partecita, mi amado, se lo menciono aquí. Cuando la palabra habla de ese pueblo, ¿verdad?, que no entendió, dice: ellos olvidaron las maravillas y las obras de Dios. Dice: porque no entendieron. No entendieron. Dice el versículo 7 del Salmo 106. Bueno, yo veo que algunos ya están buscando allí. Vayamos entonces, vayamos. Este se lo quería mencionar, pero como usted es muy aplicado en el estudio de la palabra, pues vayamos. Cuando usted va al Salmo 106, también Dios se sigue quejando. Y hay un resumen de toda esa queja. Amén. Dice el versículo 7 del Salmo 106. Eso, mire cómo se mueven de hermoso esta Biblia. Mire, amado, esto es impresionante. Esto es impresionante, Dios mío. El versículo 7 de ese Salmo 106 dice el autor, inspirado por Dios: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Dios hacía milagros, pero ellos no entendían. Dios obraba en favor de ellos, pero no entendían. Y en resumen dicen: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Y esto es tan importante, amado, porque cuando la gente no entiende las cosas de Dios, siempre va a mirar a Dios como cualquier cosa. Ese es el problema. El día que no entendamos las cosas de Dios, por eso a mí me preocupa cuando la gente ve a Dios como cualquier cosa. Pregunta: ¿cómo ve usted a Dios? ¿Lo ve como uno más dentro de esa gama de creencias que tiene usted? ¿Cómo visualiza usted a Dios? ¿Cuál es su concepto acerca de Dios? Joven, si le preguntan allá en la universidad, si ese profesor que lo desafía, a ver allá el evangélico, a ver allá el del ayuno, el de la oración, levántese y diga algo acerca de Dios. Ay, sangre de Cristo, cúbreme, cúbreme. No, ahí es cuando usted tiene que levantarse. El otro día un profesor en la universidad desafiaba al muchacho a ver allá el evangélico, el cristiano, y todo, ¿verdad? Ay, sangre de Cristo. No, ahí es cuando usted se tiene que levantar. Ahí Dios no lo va a cubrir. Ahí usted se tiene que levantar y decir: Dios es el grande, Dios es el eterno, Dios es el poderoso. Dios, oh, gloria al nombre de Jesús. Gloria a Cristo. Esto lo digo porque a veces nos desafían, ¿verdad?
Ay, cúbreme, Señor, cúbreme con tu sangre. ¿Dónde me escondo, Señora? No, ahí Dios no lo va a cubrir. Ahí es cuando usted se tiene que parar y decir: hay un Dios grande, hay un Dios eterno, hay un Dios que gobierna y tiene el control de todas las cosas. Gloria al maravilloso nombre de Cristo. Ellos no entendieron las maravillas. Por eso digo, ¿qué concepto tiene usted de Dios? ¿Cómo visualiza usted a Dios? Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Es una creencia más en toda la gama de creencias que tiene usted. Una creencia más, una percepción más. Gloria a Cristo. ¿Cómo lo visualiza? Hermano, qué importante que entendamos todo esto. Mire, si entendí, oh, gloria al nombre de Jesucristo. Si entendiéramos a Dios como Él quiere que lo entendamos, le buscaríamos más. Dejaríamos tanto apego por lo terrenal. Dejaríamos tanto apego, dejaríamos tanta codicia, dejaríamos tanta avaricia, tanta codicia, tanto apego a lo terrenal. Trabajaríamos por las almas perdidas. Amén. Usted no se imagina en este momento un alma perdida. Amén. Gloria a Cristo. Yo a veces quedo asombrado de tantas cosas. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Tantas cosas. Si entendiéramos realmente al Señor como Dios quiere que lo entendamos, buscaríamos a Dios, nos consagraríamos más a Él, dejaríamos tanto apego, dejaríamos tantas cosas vanas, dejaríamos tanto entretenimiento, ¿verdad? Y haríamos más para la gloria del Señor. Bueno, aleluya. No entendieron las maravillas. Y por lo tanto se olvidaron, ¿verdad? Olvidaron a Dios. Gloria a Cristo. Todo eso en el antiguo tiempo. Pero yo he querido tomar un texto que fue el que mencionamos al iniciar, allí en el Evangelio de San Marcos. Fue el texto que leímos al iniciar. Cuando Jesucristo se levanta de la tumba. Qué bendición que Jesucristo se levantó de la tumba, mi amado. Por eso usted tiene vida, porque Cristo vive. Aleluya. Alabado el maravilloso nombre del Señor. ¿Qué hace usted con un Cristo vivo? Ay, hermano, gloria al poder de Jesucristo. Esto es hermoso. Al iniciar, hablando de ese tema, pidiendo sabiduría para entender los propósitos del Señor. Ese capítulo último de San Marcos, capítulo 16, es un capítulo muy hermoso. Nos habla allí cuando Jesucristo se levanta de la tumba y se aparece a los suyos. El Señor, después que se levanta de la tumba, se le aparece a muchas gentes, porque el Señor tenía que demostrar el cumplimiento de la palabra. Cristo, después que se levanta de la tumba, se aparece vivo a las gentes. Tenía que demostrarle al cielo, tenía que demostrarle al infierno que en Él se cumple toda la palabra. Recuerde que Dios no falla, mi amado, aleluya. Recuerde que cualquier persona puede fallar, cualquiera, pero Dios no. Dios no falla. En eso estamos plenamente seguros y confiados. Resulta que el Señor se le aparece a los 11 discípulos. Ya recuerden lo que pasó con Judas. Recuérdelo. El Señor se le aparece a los 11. Están sentados a la mesa. Y note que el Señor les reprocha dos cosas. Dos cosas: su incredulidad y la dureza de corazón. Amén. Oiga, amado, el Señor se está moviendo por todo lugar, se aparece a los suyos, pero cuando los ve allí, entonces dice que el Señor, ¿verdad?,
se aparece, allí se presenta, pero les va a decir: ustedes son incrédulos, ustedes no entendieron. Mucha gente puede estar en una iglesia, pero no entienden de un Cristo vivo. Por eso usted puede ver, no es el caso aquí de ninguno, aleluya, vive Jesucristo, no es el caso aquí de ninguno, pero usted puede ver en una iglesia cuánta gente sigue apegada a lo que le decía ahora, al mundo. Hay gente que puede estar en una iglesia pero puede seguir pecando, lleno de avaricia, lleno de orgullo, lleno de pesimismo, lleno de tantas cosas. Amén. ¿Eso concuerda con un Cristo vivo? Entonces el Señor se aparece, les dice: son incrédulos y son duros de corazón. Porque cuando usted y yo no entendemos los propósitos de Dios, nos llenamos de esos elementos: incredulidad y dureza de corazón. Oiga, amado, mire, téngale miedo a eso. Téngale usted miedo a un corazón duro, ¿verdad? No le tenga miedo a un tsunami, no le tenga miedo a un terremoto, ¿verdad? Hay gente que tiene temor de esas cosas, pero le digo algo: yo no le tengo temor a eso. Siempre digo: bueno, Señor, estamos caminando por este mundo y en cualquier momento tenemos que irnos a tu santa presencia. Amén. Eso puede suceder. Uno dice: no, eso no, que me va a pasar eso a mí. Imposible que en 7,000 millones de habitantes que tiene este momento el planeta Tierra me toque a mí. Pues sí nos puede tocar. Gloria a Cristo. Imposible, sí, ¿verdad? Sí, puede tocar, puede tocar. Entonces, téngale miedo a un corazón duro. Téngale miedo a la incredulidad, porque la incredulidad va a generar una serie de consecuencias muy terribles, ¿verdad? Una serie de consecuencias devastadoras. La incredulidad, la dureza del corazón. Yo no le tengo miedo a un tsunami, no le tengo miedo a la turbulencia en el avión, no le tengo miedo a una lluvia de meteoritos. ¿Qué más? Bueno, no le tengo miedo a una... ¿Sabe a qué le tengo miedo? A un corazón duro. Porque ¿qué se puede esperar de un corazón duro? Un corazón duro es como este muro. Oiga, me salió en verso. Un corazón duro es como este muro. Usted le dice a este muro: a ver, di algo. A ver, di algo. Vamos a mirar los signos vitales. No, es una piedra completa. No va a suceder nada. Eso es un corazón duro. Un corazón duro, como el de Faraón, como el de tantos otros, ¿verdad? Entonces el Señor les dice a ellos: ¿de dónde vino la incredulidad y la dureza de corazón? No entendieron. Cuando a Cristo se lo llevaron al martirio, usted ve que todos los discípulos huyeron, todos le dejaron. Gloria al nombre de Jesús. Usted ve, Cristo se va a Getsemaní. En Getsemaní el Señor ora, clama, le espera un momento muy difícil. Por eso Cristo se va a Getsemaní. En Getsemaní no había músicos, no había cantantes, no había espectadores. No, allí estaba Cristo clamando al Dios del cielo para que le fortaleciera, porque venía un momento difícil. Y allí, cuando el Señor está y viene la turba, dice la palabra que todos los discípulos huyeron. Hasta uno que le dijo: Señor, si es posible contigo, yo voy hasta la muerte. Ese que dijo que iba hasta la muerte también huyó. Y no solamente huyó, sino que lo negó. Lo negó. Hoy cuánta gente que niega al Señor, ¿verdad? Y el gerente, el presidente de la compañía, le dice: bueno, mire, yo había considerado, ¿verdad?, una posición un poco mejor para usted,
Pero como usted va a la iglesia, no, yo voy de vez en cuando, no, yo soy, no, es eventualmente que voy, yo no. Mire cómo cambiamos, ¿verdad? Cómo nos ubicamos allí en el mejor punto. Amén. Gloria a Cristo. No importa si no me dan ascenso, no importa si el cargo no mejora. A mí lo que me interesa es presencia de Dios en mi vida cada día. No se deje deslumbrar porque las ventas aumentaron, ¿verdad? No se deje deslumbrar por eso. Eso tiene sus días contados. Gloria a Cristo. Déjese tocar por lo grande y por lo maravilloso, la presencia del Dios del cielo. ¿De dónde vino la incredulidad y la dureza de corazón? ¿Verdad? Porque ellos no entendieron que Cristo les dijo: voy a la muerte, pero después voy a resucitar. Si usted estudia la palabra, allá, aquí, por aquí, siempre que Cristo hablaba de la muerte, inmediatamente hablaba de la vida. Amén. Escúchelo, no lo va a olvidar. Siempre que Cristo hablaba de la muerte, inmediatamente hablaba de la resurrección. Miremos dos ejemplos, miremoslos. Gloria al nombre de Jesús. En San Mateo capítulo 16. Bueno, les dije esto y hay que mirarlo, hay que analizarlo. Vamos, en Mateo, ahí está, sí, San Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 21, leo ese segmento, lo tiene, San Mateo 16, 21. Dice: desde entonces, esto es después que Pedro habla de Cristo como la roca donde se iba a fundamentar una obra tan sobrenatural como su iglesia. Entonces el versículo 21 de Mateo 16 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén. Entonces, siempre que Cristo hablaba de la muerte, hablaba de la resurrección, hablaba de la vida. San Marcos también menciona algo de esto, allí en su capítulo 8. Sí, ahí está, rápido, vamos. San Marcos capítulo 8, versículo 31. Ahí está, eso es. Dice: y comenzó, esto es a sus discípulos y a los que le escuchaban, hablando de Cristo, dice: comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y seguimos mirando, siempre, no lo va a olvidar, no lo va a olvidar. No olvide nada de esto, no olvide nada de esto, y que esto nos ayude a mejorar. Como creyente nunca desmejore, no. Como creyente, como líder, como pastor, nunca desmejore, no, porque qué triste desmejorar. Hay gente que cada día va desmejorando y desmejorando y desmejorando. No, amado, no desmejore, no, mejore cada día. Sea un cristiano victorioso, lleno de poder, lleno de gloria. Aunque haya momentos duros, aunque haya pruebas, aunque haya dolor, aunque haya angustia, aunque haya soledad, aunque venga un momento de prueba, siempre va adelante. Siempre que el Señor hablaba de la muerte, hablaba de la resurrección. No entendieron eso, no lo entendieron, nunca lo captaron. Es más, cuando ya el Señor es sepultado, ellos dijeron: hasta aquí llegaron nuestras ilusiones.
Lástima. Tan bueno que predicaba el maestro, pero lástima. Falleció, murió. Se acabaron nuestras ilusiones, se acabaron nuestras expectativas. Esto era una religión más de las tantas que hay por el mundo entero. Qué lástima, dirán algunos. Esto es como creer en Buda, esto es como creer en Confucio, esto es como creer en Zaratustra, qué sé yo, tantas cosas. No, amado, el poder de Dios es superior a todas las cosas. Alabemos la gloria del Señor que está aquí con nosotros. Oh, eso, bueno, si va a dar esa ofrenda de aplauso, déla con toda libertad. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Oh, aquí hay gloria y presencia de Dios para su vida y para mi vida. Aquí hay presencia de Dios. Aleluya. No quiero que usted lo vaya a malinterpretar, porque no es la idea. Siempre se los he dicho que soy enemigo de malas interpretaciones, pero a mucha gente se le acaban tan rápido las ilusiones. Pero ellos dicen que van a una iglesia, que ellos son de Cristo, que ellos también tienen fuego, ¿verdad? Pero se les acaban tan rápidamente sus ilusiones. Y mire, amado, hoy muy poca gente se entusiasma con las cosas de Cristo. Hoy hay tan poca gente que se entusiasma con las cosas de Cristo. Pero tan pocos. Y es bueno tener metas y proyectos, siempre se lo he dicho. Es bueno tener metas, yo también las tengo. Es bueno tener metas y buenos proyectos, pero hay un proyecto prioritario y hay una meta prioritaria: la gloria y la presencia de Dios en su vida. Pero cuando uno no entiende eso, por eso es que se materializa la persona. Amén. Usted ve personas, por ejemplo, que ya no les preocupa si vienen a un culto o no. ¿No se ha dado cuenta? Dios mío. Hermanos, y esto es que uno viniendo todos los días a la iglesia y uno se siente que todavía le falta. Oiga, si esto es que uno procura estar allí en el devocional diario, asistiendo al templo, y yo digo, Dios mío, estoy crudo, me falta todavía. ¿Cómo será una persona que a duras penas aparece un domingo en la mañana, y eso que llegando tarde y saliendo de primero? Si esto es que uno tratando de buscar a Dios, si esto es que tratando todos los días un devocional, llegando allí con diligencia, y uno se siente así, yo digo, Dios mío, ¿cómo se sentirá esa persona entonces? Hay personas que ya tanto apego, no les importa la comunión con Dios. Hay tanto materialismo, a ellos no les importa ya que la salvación de las almas, que la santidad, que el bautismo del Espíritu Santo, que la llenura. Para ellos son temas obsoletos. Hay una actividad, eso no es para mí. Eso ya salió de mi vida. Y piensan que ya lo tienen todo. No, no se engañe. No se engañe. Amén, no se engañe. No piense que porque ya hay un título, porque ya hay cierto alcance. No. Dígale al Señor, me siento vacío. ¿De qué me sirve? Le dije ahora tantas situaciones aquí, lujos, comodidad y diversiones, pero no tengo presencia del Señor. Amén. Qué bueno que tengamos eso en cuenta, amado. Y no estoy diciendo con esto, ¿verdad? Porque hay gente que malinterpreta. Sí, claro, hay que trabajar. Hay que trabajar para llevar el sustento para la familia. Claro que hay que trabajar. Pero yo le hago una pregunta: ¿dónde queda Dios? ¿Dónde está Dios? Yo me he encontrado con gente muy importante. Les he dicho que mis compañeros de la secundaria, en alguna ocasión me encontré con mis compañeros de la secundaria. Les estoy hablando unas buenas décadas atrás. Ellos, ¿verdad? Tienen sus
cargos, ¿verdad? Son ingenieros, son médicos, ¿verdad? Son arquitectos, especialistas en derecho y qué sé yo, tantas cosas. Y uno de ellos me pregunta: ¿y usted a qué se dedica? Ay, hermano, cuando me pregunta este hombre, ¿para qué fue eso? ¿Para qué fue eso? En medio de todo ese grupo de profesionales, porque a veces la gente pretende como, ¿cómo se llama? Como, ¿cómo es el término? ¿Cómo es el término? Pretenden como opacar a una persona. Ellos quieren descrestar a todo mundo. Con su enorme capacidad intelectual quieren descrestar a todo mundo, ¿verdad? Con su enorme intelecto, con su enorme capacidad intelectual y esto y aquello. Yo les dije: todas las profesiones que ustedes desarrollan aquí les sirven aquí, porque como me preguntaron todos aquellos abogados, médicos, ingenieros, cirujanos, esto, ¿verdad? Le dije: hay uno que está por allá, parece que quiere volar a la Estación Espacial Internacional, y preguntando por todo eso. Cuando me preguntan para qué fue eso, mire, todo esto les sirve a ustedes aquí. Pero en el caso mío, llevo el mensaje para que la gente no se queden aquí, sino para que vayan al cielo del Rey eterno. Gloria a Dios. Así que usted nunca se deje opacar. No permita que otro lo descreste. Ay, que sangre de Cristo, ¿dónde me escondo? No. ¿Quién dijo eso? Ay, es cuando se va a levantar. Y como dijo el apóstol Pablo: yo sé a quién he creído. ¿A quién ha creído usted en esta hora, amados? Aleluya. Gloria al Señor. Cerramos. Bueno, quedaron un poquito iniciados con el aplauso. Íbamos bien, amado, íbamos bien. Cristo, siempre que habló de la muerte, habló de la vida. No se queda únicamente en la muerte. No se queda únicamente en la muerte. Hable de vida, ¿verdad? Gloria a Cristo. Hable de la vida. Amén. Y si cualquiera de nosotros llegare a partir en estos días, ¿verdad? Si cualquiera de nosotros. Yo hacía una lista de muchos hermanos que ya se nos adelantaron en estos días. Ya hice una lista de todos los hermanos que se nos adelantaron. Hasta un bebecito se nos adelantó. Qué hermoso. En estos días he hecho una lista de todas las personas que se nos han adelantado. Finalmente son bienaventurados, porque ellos ya lograron la meta a la cual tenían que llegar en el nombre de Jesús. Pero nosotros vamos a seguir ese ejemplo. ¿Cuánto lo vamos a seguir, amado? Porque ellos, amén, se quedaron solamente en la derrota y en el fracaso. No entendieron. ¿Por qué tanta gente que se queda solamente en el fracaso, la derrota? No lo entienden. Hay gente, amado, que canta, habla, dice, pero su vida es fracaso, deterioro, negativismo. No, cambie esa actitud. Finalmente, cuando precisamente el Señor tratando con aquellas personas que no entendían, en el Evangelio de San Lucas, en la parte final, se nos presenta un caso cuando Cristo, miremos ese punto, amado, para entregar este momento delante del Señor, esperando que todo esto ayude, que todo esto edifique. Sí, ahí está. En San Lucas, en el capítulo 24, el Señor Jesucristo se aparece a dos personas que, aunque habían escuchado cualquier cantidad de mensajes, nunca entendieron hasta que Cristo trata con ellos. Amén. Dice el versículo 13 de ese capítulo 24, y aquí cerramos, amado. ¿Listo? El tiempo está perfecto. San Lucas, le dije, capítulo 24, versículo 13, dice: ese es el día en que el Señor se aparece a otro grupo de personas. Y aquí a dos hermanos que habían estado cualquier cantidad de tiempo con el Señor. Le habían escuchado. El contexto me da a entender que este grupo, o mejor,
estos dos hermanos habían escuchado cualquier cantidad de predicaciones del labio del maestro. Y entonces dice, versículo 13: he aquí donde ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Cuando dice el mismo día, se está refiriendo al día en que Cristo se levantó de los muertos, ese domingo de resurrección. Y ellos van camino a Emaús. Y el versículo 4 dice que estos dos personajes iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, es decir, todo el proceso de sacrificio, muerte y resurrección de Cristo. Iban hablando de eso. Era la noticia del día, era la noticia del momento, era el titular de todos los periódicos, era ¿cómo se llama? Era el evento viral en ese momento. Aleluya, gloria a Jesús. Dice que ellos iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, de cómo a Cristo lo llevaron al martirio, al azote, al látigo, a la muerte. Pero a estos dos personajes se les olvidó aquello, que Cristo iba a resucitar. Amén. Vamos. Iban hablando de todas estas cosas. Mientras ellos iban hablando, dice el versículo 15: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Oiga esto, muchacho, esto es sorprendente, esto es impresionante. El Señor se acerca, ellos van hablando. Así como cuando dos creyentes salen del culto, van hablando, ¿verdad? ¿Cómo le pareció el mensaje, hermano? Hermano, ¿cómo le pareció? Hoy está bueno esto, es verdad, la gente habla del mensaje, ¿cierto que sí? Y van hablando, mire esto, aquello, mire lo otro. Sí, me tomó un poquitito de sueño, pero luego volví y resucité, gloria a Cristo, ¿verdad? Entonces ellos iban hablando. Jesús se acerca para caminar con ellos, pero ellos no se dan cuenta que Jesús está ahí con ellos. Impresionante. Discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Dice más: los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Miren la pregunta que les hace Cristo en el versículo 17: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Estaban tristes. Hablaban de Cristo, pero estaban tristes. Cantaban en el coro, pero estaban tristes. Gritaban gloria a Dios, aleluya, y estaban tristes. Ahora, no estoy descartando que en algún momento venga la tristeza puede llegar, pero hay algo que contrarresta la tristeza: el gozo del Cristo resucitado. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar, porque ese gozo me lo ha dado Cristo. Usted tiene gozo cuando hay un triunfo. Mire, amado, el verdadero gozo viene de Cristo. Uno le produce gozo. Y no estoy, yo siempre digo que nadie me malinterprete, Dios mío, que el Señor me ayude. Hay gozo que sí, que estrenamos una casa, que estrenamos un carro, que nos aumentaron, pero ese gozo es momentáneo. El gozo de Cristo es continuo y será eterno. Aleluya. Ahora, miremos aquí, amado, ¿en qué queda esto? El Señor les pregunta de qué están hablando, por qué están tristes. Dice que uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? El Señor le dijo: no tengo ni idea de qué están hablando ustedes. ¿De qué cosas? ¿De qué cosas? ¿De qué cosas están hablando? Yo los veo que están allí, pero ¿cómo? Le dicen ellos. ¿Cómo? Es el único forastero, es el único habitante en esta región que no sabe lo que ha pasado en estos días. El Señor les dice: ¿qué cosas? Dijo alguien: dos personas comenzaron a evangelizar a Jesucristo.
¿Cómo le parece a usted? Este par de hombres ahora quieren evangelizar al Señor. Aleluya. Y resulta que el Señor los va a evangelizar a ellos, ¿verdad? Porque cuando el Señor, no te la pregunta, pero ¿por qué están tristes? No dicen que son creyentes, no dicen que van a la iglesia, no dicen quién como tú, oh Señor. ¿Por qué? Ahora no estoy descartando que venga un momento de tristeza, pero nunca permita que la tristeza lo embargue al colmo o al punto de llevarlo a la derrota. Hay un gozo grande, el gozo del Señor, el gozo, y podemos experimentar el gozo del Señor. Y cuando ellos le dicen, pues les voy a hablar de Jesús Nazareno. Él fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios, delante de todo el pueblo. Ahí comienzan a hablar de estas cosas del Señor. Ellos le dicen, ¿no sabe de todo eso que ha pasado? Versículo 20, ¿cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Hasta ahí quedaron ellos. Hay mucha gente que se queda solamente en la muerte, en el dolor, en la angustia, en la soledad, en la depresión. Oiga, amado, y mire, hay cosas que lo pueden preocupar a uno. Hay noticias que le pueden quitar el sueño a uno. Hay noticias que le pueden afectar el aspecto emocional. Pero cuando uno da lugar a la gloria del Señor, el Señor ministra con ese poder maravilloso. Y entonces el Señor tiene que abrirles a ellos el entendimiento. Le va a abrir su capacidad de entendimiento, ¿verdad? Ese que va caminando con ellos es Cristo. El Señor va caminando muchas veces con la gente, pero la gente no lo siente, no lo ve. Por eso yo le vengo diciendo, mire, amado, no descanse hasta que usted experimente presencia de Dios en su vida. Experimente gloria, presencia de Dios, ¿verdad? Aleluya. Que esa presencia satisfaga su alma, el gozo. Amén. Cuando yo tengo noticias preocupantes, porque pueden llegar, porque uno también tiene noticias preocupantes y también sentimos dolor, preocupación por la gente. Yo les dije que el otro día ya estábamos con mi esposa descansando, ya íbamos al descanso, y me llama una pareja: hermano, pasa esto y esto y esto. ¿De qué me están hablando? ¿De qué me están hablando ustedes? Hermano, nos vestimos nuevamente y salimos en una noche un poco cayendo nieve, y nos fuimos a tratar ese tema, porque hay cosas que lo preocupan a uno, ¿verdad? Cuando un hermano va dejando a Dios, me preocupa. Cuando una persona se va olvidando de Dios, me preocupa. He llorado, me vengo al altar, lloro, derramo mi corazón delante de Dios y clamo por esa persona, ¿verdad? Porque a veces hay personas que piensan que el pastor es un hombre de hierro, ¿verdad? Que a él no le pasa nada, es un hombre de hierro. Tiene que bañarse con jabón anticorrosivo. Es un hombre que no le afecta nada. El otro día una hermana me dijo: ay, hermano, qué gozo, qué envidia. A usted nunca le pasa nada. Le dije yo: padre, perdónala, porque no sabe lo que está diciendo. Gloria a Cristo. No, lloramos. Pero cuando hay ese tipo de cosas, me vengo a la presencia de Dios. Me agrada la intimidad con Dios. Me vengo al altar y clamo y pido misericordia del Dios del cielo. Por lo que le decía ahora, pero es que todas las personas ven a un pastor o la esposa de un pastor como el Dios de la congregación. Pastora, no tengo novia. Tranquilo, hijo, vamos a buscar una por internet. Gloria a Cristo, ¿verdad? Pastores, no, pastor, aquello. Y no estamos diciendo que no estemos allí para compartir, pero ningún pastor, ningún predicador, ningún líder es Dios. Somos instrumentos en la mano del Señor. Gloria a Cristo. Alabado el nombre de Jesucristo. Amén. Que a veces le toca a uno ser de todo, ¿verdad? Orientador, psicólogo, cirujano, qué sé yo, tantas cosas. Amén. Pero hay que tener cuidado. Dios siempre será más grande que cualquier dificultad que tengamos. Amén. Dios. Bueno, ahora sí démosle entonces ese aplauso al Señor con toda libertad. Aleluya. Estos hombres se quedaron
únicamente en la muerte y en la crucifixión. Y el Señor va a abrirle sus ojos. El versículo 31 de ese capítulo 24 dice: entonces le fueron abiertos los ojos. El Señor les abrió el entendimiento, les abrió sus ojos espirituales para que comprendan las cosas del Señor. Y allí Cristo les demuestra, ¿verdad?, que Él es el cumplimiento de la palabra. Allí el Señor le va a demostrar que si una persona que ha escuchado la palabra y entiende lo que Dios dice y capta el mensaje y capta la idea que Dios le lanza, aquella persona va a comprender los propósitos de Dios. La pregunta: ¿quién es Dios para su vida? ¿Cómo visualiza usted a Dios? ¿Qué piensa usted de Dios? ¿Cómo ve a Dios? ¿Cómo está su corazón delante de Dios? ¿Está realmente usted dispuesto a rendir todo su corazón ante el Señor? Otra persona tal vez estará buscando a Dios solamente por un mero interés. Amado, Dios es el creador de todo lo que existe. Dios es el dueño de nuestras vidas. Él tiene todo Él todo tiene bajo su control, y nosotros estamos en sus manos divinas. Démosle gracias a Dios por la palabra. Padre, te damos gracias. Padre maravilloso, mi alma te alaba, Señor. Gracias por tu palabra preciosa, Padre. Gracias por tu palabra que nos habla, Señor. Gracias porque tu palabra cada día nos enseña más y más, oh Dios. Gracias, Dios, por tu palabra que me habla. Gracias, Dios, por esta palabra que me enseña todos los días. Gracias, Dios, por esta palabra que me motiva para acercarme más y más a ti, Señor. Ese es el anhelo de mi corazón. Cada día acercarme más y más, conocerte más, experimentar tu gloria de una manera sobrenatural, Señor. Cada día experimentar más y más esa gloria tuya sobre mi vida. Amado, pidámosle al Señor en esta hora, pidámosle a Dios con todo el corazón que nos enseñe a entender sus propósitos. Pidámosle a Dios en esta hora, por la gloria y la unción del Espíritu Santo, que podamos entender los propósitos de Dios. Mucha gente está en una iglesia. Mucha gente en este momento pueden estar en los templos, en muchos lugares del planeta Tierra. Ahora mismo tal vez hay muchos templos abarrotados de gente, pero cada día la gente es más incrédula. Cada día más gente se aleja de Dios. Cada día mucha gente es que aunque van a un templo, aunque escuchan la palabra y aunque reciben un mensaje más de la palabra, pero cada día son más incrédulos. Cada día se inclinan más a las cosas materiales. Cada día hay un desenfreno más perverso por lo que no tiene valor. Que pidámosle hoy, que le podamos pedir hoy al Señor con todo nuestro corazón: enséñame a entender tus propósitos, Dios. Dame la capacidad de entender ese propósito con el cual me rescataste, me sacaste de un mundo lleno de tinieblas. Que yo pueda entender el propósito con el cual un día me trajiste a tus atrios, Señor, para amarte, para servirte, para llevar diariamente una vida de comunión contigo, Señor. Amado hermano, varón de Dios, mujer de Dios, joven de Dios, amigo, ¿para qué nos ha rescatado Dios? Para que le agrademos a Él, para que vivamos para Él, para que le sirvamos de todo corazón. Basta ya de cosas que no tienen sentido. Basta ya de tantas cosas que nada tienen que ver con Dios.
Basta ya de tantas cosas que nada tienen que ver con Dios. Consagrémonos más y más a Dios. Cada día que va pasando, cada día que pasa, consagrémonos más a Dios. Busquemos a Dios. Vivamos para Dios. Llenémonos de Dios. Hablemosle a las gentes de Dios. Digámosle al mundo perdido que Dios es real, que Dios es grande, que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que Dios hace maravillas cuando alguien confía en Él, que nada es imposible para ese Dios de la palabra. Aleluya, oh gloria a tu nombre, Señor, que nada. Hay gentes que cantan, pero cada día son más desconfiados. Pueden cantar de las maravillas del Señor, pero su corazón está cargado de incredulidad. Están asustados. Hay personas que han pensado que si se cierra una puerta